Hola, queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Esta semana vamos a continuar con las estrategias de traducción, específicamente con las estrategias de traducción oblicua, que vamos a diferenciar de aquellas que implican la traducción literal. Bien, vamos a continuar entonces con la modulación. Bien, la modulación consiste en una variación semántica. Esto quiere decir que ocurre en el plano del significado. Sí, hay un cambio en el punto de vista, en la perspectiva, pero obviamente no se altera, no se modifica el sentido del texto original. Es importante que podamos diferenciar la modulación de la transposición. La modulación, como acabo de decir, ocurre en el plano semántico, en el plano del significado, mientras que la transposición ocurre en el plano sintáctico, a nivel gramatical, como hemos visto algunas semanas atrás. La modulación es entonces una transposición, pero en el plano del mensaje, porque opera con categorías de pensamiento. También puede ser facultativa u obligatoria en la medida que las lenguas así lo requieren y también la cultura de dichas lenguas. Vamos a ver ahora algunos tipos, algunas clasificaciones posibles de modulación. Una de ellas implica traducir lo abstracto por lo concreto o lo general por lo particular, como vemos en los ejemplos. El primero, to see my papers, abstracto, me pidió mi identificación. Y el documento podría llegar a ser, que es en realidad lo concreto, que es a lo que tiende la lengua española. From the top of the pyramids, desde lo alto de las pirámides. You can bet your life, puedes apostar la cabeza. Nuestra lengua, el español, tiende siempre a usar, a emplear lo particular o lo concreto. La parte por el todo es otro tipo de clasificación. Articles of War, código militar. Swans for the pond in the center of the track. Cisnes para el estanque que hay en el centro del hipódromo. Vote, votación. En español también se tiende a conceptualizar a partir del todo, no de la parte. Obviamente esto no es siempre así, pero es una tendencia de la lengua. Una parte por otra. Eyeball to eyeball se dice en inglés, mientras que en español es frecuente decir cara a cara. To brush shoulders, codearse. No hablamos de hombros, sino de codos. The other man was already in the driver's seat. El otro individuo ya estaba sentado al volante. No hablamos de asiento, sino de volante. At arm's length, al alcance de la mano. No del brazo, sino de la mano, decimos en español. Inversión de términos o del punto de vista. You're going to be a father. Vas a tener un hijo. No lo vemos de la perspectiva, ¿sí?, de el padre, sino en este caso desde otro punto de vista, sino del hecho de tener un hijo. ¿Sí? El significado, como vemos, es exactamente el mismo, pero hay un cambio en el punto de vista. I'll be missed. Advertirán mi ausencia. The almost complete absence of the neck. La cabeza empotrada en los hombros.
I took the job from my friend. Mi amigo me cedió el trabajo. No es que lo tomé, sino que me lo cedió. Lo contrario negativado, este tipo de modulación lo usamos mucho a la hora de traducir. Don't get so excited. Tranquilízate. It's also true. No es menos cierto. Decimos lo contrario negativado cuando en inglés tenemos una negación y en español usamos una oración afirmativa y viceversa. Cuando en inglés tenemos una oración afirmativa y en español usamos la negación. Winter isn't far away. El invierno se aproxima. Esto, como todas las estrategias de traducción oblicua, tiene que ver con la naturalidad de la lengua. ¿Sí? Pensemos en una traducción natural, en una traducción literal, perdón. Winter isn't far away. El invierno no está lejos. No está mal, digamos, la oración es gramaticalmente correcta, el sentido se mantiene, pero decir el invierno se aproxima es una traducción más natural. ¿Por qué? Porque este tipo de fraseo tiene mayor frecuencia de uso en español. Entonces, recordemos que siempre nuestra traducción tiene que ser un texto que un lector pueda leer casi sin percibir que está traducido, y que parezca realmente que fue escrito en español, no es en la lengua a la que nosotros estamos traduciendo. Ese es nuestro objetivo, que obviamente es muy ambicioso, no es fácil, pero siempre tenemos que pensar que ese lector no tiene que darse cuenta que está leyendo un texto traducido. Entonces, este tipo de estrategias como la modulación nos ayudan a lograr textos realmente naturales, siempre manteniendo la fidelidad del texto origen, manteniendo el tono, el registro y otras características que vamos a seguir viendo a lo largo de la materia y luego en traducción literaria 2. Otro tipo de modulación es el cambio de comparación o el cambio de símbolo. Peace of mind, tranquilidad espiritual. Snail pace, paso de tortuga. En español, para transmitir la idea de lentitud, hablamos de tortugas, no hablamos tanto de caracol, y eso tiene que ver también con la forma en que las lenguas conceptualizan distintas ideas. Unarmed combat, lucha cuerpo a cuerpo. Por eso también es importante leer y conocer mucho tanto de nuestra lengua como de la lengua extranjera para poder realmente llegar a saber cómo esos hablantes codifican o conceptualizan distintos significados. Y eso solamente lo podemos saber a través del estudio y de la lectura, y obviamente si tenemos la posibilidad de viajar y estar inmersos en la cultura de esas lenguas, también eso ayuda muchísimo. La voz pasiva a la voz activa también es un tipo de modulación. Recordemos que el inglés tiende al uso de la voz pasiva, mientras que en español, a excepción de lo que es los textos técnicos científicos, por lo general se evita la voz pasiva. You're wanted on the phone, te llaman por teléfono, voz pasiva en inglés, voz activa en español. The meeting was held earlier, celebraron la reunión más temprano, voz pasiva en inglés, voz activa en español. Importante, la voz pasiva con C, la voz pasiva refleja, no la vamos a considerar un caso de modulación. Así que esto tenerlo en cuenta, por favor, en los trabajos prácticos. Bien, y ahora vamos a ver algunos ejemplos de obras literarias de la materia.
Primer ejemplo, lo contrario negativado del cuento Gemma. Don't worry, he's gone, she said, patting its head softly. Relájate. Ya se fue, dijo Gemma mientras le acariciaba la cabeza con delicadeza. Además de un caso de modulación, tenemos dos casos de transposición para analizar, ¿sí? En este caso, el posesivo, que en español cambia por un artículo definido, se transpone en un artículo definido, y softly, el adverbio terminado en el adverbio de modo, cambia por un sintagma preposicional, con delicadeza, para evitar el adverbio terminado en mente, suavemente, delicadamente. Una cuestión de estilo. Otro ejemplo de Gemma. Why don't we trade instead? Mejor negociemos. Se mantiene el sentido, pero en este caso, en el texto meta usamos una oración afirmativa. Cambio de símbolo. It was time to head back. Ya era hora de volver. Voz pasiva, voz activa. I've been given many names in countless languages. Me han dado muchos nombres en innumerables lenguas. Lo abstracto por lo concreto. I squeezed my eyes shut before opening them to stare at the man who held the fate of my loved ones in his grasp. Cerré los ojos con fuerza antes de abrirlos para mirar fijamente al hombre que tenía en sus manos el destino de mis seres queridos. En inglés, en el TO, usamos un sustantivo abstracto, grasp, mientras que en español usamos manos, ¿sí? Un sustantivo concreto. Bien, bueno, les sugiero que vean de nuevo esta presentación detalladamente para poder analizar bien los fragmentos con las estrategias, con los distintos tipos de modulación, y lean obviamente todo el material disponible en el aula virtual y realicen la guía de lectura. Tienen otro trabajo práctico para poner en práctica, valga la redundancia, todo en todo el material de esta semana y esta estrategia de traducción oblicua que es muy importante y se usa mucho. Bueno, quedamos en contacto a través del aula virtual, a través del foro. Que estén muy, pero muy bien.